Muy buenas tardes, fraternos y amigos que nos ven en esta tarde. Venimos a compartir nuestro testimonio como matrimonio, Alfredo González y Débora de González. Contarles que hace 7 años y medio yo fui invitado por primera vez a un evento de fraternidad. Y a pesar de que yo no quería tener ninguna relación con iglesias, ni con nada que se refiriera a Dios, ese evento impactó mi vida. Ahí escuché a un hombre contar cómo el Señor había transformado su vida, cómo Jesús había transformado su vida. Y escuché qué era esta organización. Esta organización nació en el corazón de un hijo de inmigrantes armenios radicados en California, hombres de negocios. Pero este hombre, que era comprometido con la causa del Señor, se dio cuenta que en las iglesias solo asistían mujeres, niños y personas adultas de la tercera edad. Entonces se preguntó: ¿y a dónde están aquellas personas con las que yo hago negocios? El hombre productivo, ¿a dónde está? Entonces el Señor le dio una estrategia de crear una organización en la que se pudieran reunir alrededor de una mesa, de un desayuno, de un almuerzo, de una cena, como haciendo negocios, para compartir de las cosas que Jesús estaba haciendo en la vida de los hombres. Cuando escuché eso, me impactó, porque también escuché un hombre contar cómo atravesó sus dificultades y cómo el Señor lo transformó y lo sacó de ahí. Me vi reflejado en ese momento, en esa visión que este hombre, que Demo Shakarian tuvo, cuando vio hombres muertos en su visión, porque yo estaba ahí, entre esos hombres perdidos, muertos, y cómo Dios inmediatamente le responde y le da una nueva visión para que él pueda ver hombres levantando sus manos al Señor. Así me enamoré de fraternidad. Ahí empecé a ver el poder de Dios obrando en los hombres. Me impactó porque yo no quería tener nada de relación con las iglesias. Y sin embargo, aquí se hablaba de Jesús en un marco fuera de religiosidad. No había vitrales, no había órganos, no había Biblia, no había alabanzas. Éramos hombres comunes y corrientes hablando sobre lo que el Señor Jesús hace en la vida de cada uno de nosotros. No me preguntaron si yo tenía una religión, no me invitaron a ir a su iglesia, así que me gustó, porque ellos nunca hicieron una invitación a ir a una iglesia específica. Me gustó porque empezaron a hacerme sentir que yo era parte de ellos, de esta organización. Me gustó porque se hablaba de Jesús sin ser religiosos. Dijeron una palabra que fue muy cierta, una frase que fue muy cierta al final del evento, al inicio del evento, perdón, y dijeron: usted no va a salir igual como entró. Y verdaderamente yo no salí como entré. Ese día salí corriendo en el hotel donde estaba y vine a contarle a mi esposa, que me esperaba ahí abajo. En ese momento ella era mi compañera de vida, y le dije: acabo de escuchar a un hombre que ha pecado más que yo, y sin embargo Dios lo transformó, Dios lo ha levantado y lo ha sacado adelante. Ella hizo una pregunta y me dijo: ¿y tú qué vas a hacer? Me sentí cuestionado por ella cuando me dijo: ¿qué vas a hacer? Porque yo no quería compromisos. Sin embargo, ella me presionó con amor a que yo viniera a mi segundo evento. Y así vine a mi segundo evento y me enamoré de fraternidad. Bueno, todo sucedió hace 7 años y medio, cuando yo estaba en una situación, quizás la tormenta perfecta. Había quebrado en el negocio que era el negocio familiar durante 30 años, que yo había administrado. Había terminado 2 matrimonios, estaba cerrando el divorcio de mi segundo matrimonio, estaba metido en problemas con el alcohol, ya consumía cocaína, era adicto a la pornografía, había engañado ya a la persona que ahora es mi esposa, y ella se había enterado de que yo la había engañado. Yo perdí la credibilidad en la casa de mis padres,
en la de mis hijos, en la de mis hermanos. Y las puertas de sus casas se habían cerrado temporalmente por mi conducta y mi desorden. Pero ese día que estaba en la oficina, me visitó un hombre que llegaba a venderme un seguro médico para cubrir a mi hijo, porque la jueza de familia había determinado que yo tenía que comprar un seguro médico para cubrir a mi hijo menor. Este hombre se sentó conmigo a la mesa, me vio a los ojos y me dijo: Alfredo, no le voy a vender el seguro que le traía, pero le voy a presentar un seguro que a usted le va a servir para el resto de su vida. Tengo que advertir que mi hija, que había enviado a este corredor de seguros, le dijo: por favor, no le hable de Dios, porque lo va a sacar de su oficina. Y yo era malcriado, yo sacaba a la gente de mi oficina cuando me querían hablar de Dios. Pero este hombre, cuando me dijo: le voy a presentar un seguro que le va a servir para el resto de su vida, me dijo: y ese se llama Cristo Jesús. Y cuando él dijo Cristo Jesús, sus palabras atravesaron mi corazón. Cada vez que recuerdo esas palabras, lloro. Porque ese día empecé a llorar. Yo no sabía por qué estaba llorando. Empecé a sentirme mal, avergonzado de lo que yo había hecho en mi vida. Y ese hombre me dirigió por una oración corta pero poderosa de arrepentimiento y de aceptación del Señor Jesús como mi Señor y Salvador. No me vendió el seguro, cerró su ataché, salió a la puerta de mi casa, de la oficina, y me volteó a ver y me dijo: Alfredo, lo invito a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Él era un pescador, porque yo traté de corrérmele por todos los medios. Me llamaba y me llamaba durante 5 semanas: Alfredo, venga, lo quiero invitar a Fraternidad. Finalmente, cuando decidí ir, le dije a mi esposa: voy a ir a esa fraternidad, a ver qué tiene de bueno, porque si no, no me quito de encima a este viejo. Y llegué para quitarme de encima a este señor. Pero cuando llegué a ese primer evento, hace 7 años y medio, salí impresionado que había escuchado a un hombre que había pecado más que yo y que Dios lo había transformado. Ahí empezó nuestra vida en fraternidad y con el Señor Jesús. Así que cuando ibas pasando el tiempo, Débora me decía: yo quiero ir a una iglesia, yo quiero ir a una iglesia. Y yo le decía: las iglesias no son para nosotros. Tú sos divorciada, yo soy divorciado, no cabemos en las iglesias. Pero ella insistía que quería ir a una iglesia, y entonces terminé llevándola a un capítulo de damas. Y me quedé afuera en la puerta para que no se me escapara, porque sabía que podía no gustarle. Y no le gustó. Pero no se escapó porque yo estaba allá afuera. Sin embargo, seguimos asistiendo. A mí no me gustó el capítulo porque cuando entré, yo tenía muchas expectativas. Cada vez que Alfredo asistía a su capítulo en el carro me contaba los testimonios y me contaba cómo Jesús transformaba a las personas. Y de verdad yo quería tener un encuentro con ese Jesús del que él me hablaba, ese Jesús que estaba vivo. Y entonces por eso era mi insistencia en ir a una iglesia. Pero cuando él me llevó al capítulo, entré a esa reunión y empezaron a abrazarme ese montón de mujeres con una gran sonrisa. A mí no me gustaba que me abrazaran. Y entonces dije: ¿qué les pasa? ¿Por qué hacen eso? Y me dijeron: bienvenida, qué alegría, ¿quién te trajo? Y yo dije: él. Y me dijeron: wow, aquí el Señor hace milagros, ¿necesitas milagros? Y yo dije: sí. Entonces me sentaron en una mesa y empezaron a compartir las pláticas de mesa, la visión, y no me gustó porque cuando tuve que presentarme me daba pena decir que no estaba casada, que solo estaba acompañada. Ahí el Señor ya estaba trabajando en mi vida, porque hasta ese día nunca me había importado decir que no estaba casada. Cuando escuché el testimonio fui impactada. Era una mujer que había tenido muchos problemas en su matrimonio, quizás más de los que yo había tenido en el mío, pero ella tuvo una diferencia entre el mío y el suyo. Yo no tuve un encuentro con Jesús, ella sí, y cuando ella compartió su testimonio habló que su encuentro con Jesús la había cambiado como persona y que eso había transformado su familia y que ahora su esposo servía en fraternidad, ella servía en fraternidad y también sus hijos, y que su matrimonio estaba restaurado. Y entonces entendí lo que yo tuve que haber hecho,
tuve que haber buscado al Señor y pedir y orar, y no lo hice. Y entonces salí y dije, aquí no deben haber divorciadas, ya no regreso. Pero regresé porque me habían dicho que ahí el Señor hacía milagros, y me dieron unos papelitos para que yo escribiera mis peticiones al Señor, y yo le pedí cambiar a ese hombre, que cambien mis hijas, que cambien mi lugar de trabajo, que cambien todos menos yo. Yo no quería cambiar porque yo creía que yo estaba bien, que todo en mi vida era perfecto. Hasta ese día yo había sido una mujer extremadamente feminista. Me gustaba que él hiciera lo que yo decía, no lo que él pensaba. Lo regañaba, lo trataba como que era su mamá. Discutíamos a cada rato porque yo quería que él entendiera lo que yo, o la manera de ver las cosas que yo tenía. Pero fíjense que empecé a asistir a ese capítulo, y a través de cada testimonio fui aprendiendo que si yo quería un cambio en mi entorno, la primera que tenía que cambiar era yo, que si yo cambiaba, las cosas iban a empezar a cambiar. Y empecé a preguntarle a mi coordinadora cómo hacer, y cada vez que yo llegaba y me quejaba, ella me daba un versículo. Y a mí no me gustaba, y me decía que el cabeza de hogar tenía que ser él, y que yo tenía que ser una mujer sujeta a él, que él era la autoridad en mi casa. Y a mí me daba risa, porque yo siempre le decía, eso lo escribí, la Biblia la escribieron hace más de 2000 años. Y un día me confrontó con un versículo que me dijo que la palabra del Señor es viva y eficaz, y que es más cortante que una espada de 2 filos. Y me dio el versículo, y ese día tuve que aceptar que ella tenía razón. La palabra me confrontó. Alfredo asistió a su primer SAEL. Un SAEL es un seminario avanzado para entrenamiento de líderes. Y cuando vino de ese SAEL, vino cambiado, venía enamorado de Jesús. Reunió a sus hijos mayores y les dijo, a partir de este día voy a ser un hombre de valor. Luego llegó a nuestra casa, reunió a mis hijas y a mí, y nos dijo lo mismo: a partir de este día voy a ser un hombre de valor y voy a dar buenos ejemplos. A partir de este día voy a ser su papá y pueden contar conmigo. Él se fue a cambiarse, y cuando él se fue, mi hija pequeña se me quedó viendo y me dijo, mami, le lavaron el cerebro, en ese lugar viene loco. Él venía loco por Jesús y empezó a cambiar, dejó de decir malas palabras, empezamos a buscar una iglesia. Después de que yo había insistido tanto, él me dijo, he entendido, y buscamos una iglesia. El Señor nos regaló una iglesia que nos gustaba a todos, y empezamos a asistir. Sí, la importancia de asistir a un SAEL. Yo llegué sin saber qué esperar, sin expectativas. Sin embargo, escuché una charla que hablaba de los hombres de valor. Me di cuenta que yo no tenía ningún valor como persona. Hablaban de una visión para la familia. Yo no tenía visión para la familia. Había destruido mis familias. Hablaban de una visión para tu iglesia. Yo no tenía iglesia ni me interesaba, pero ese día descubrí que el Señor me estaba llamando. Hablaron de una visión para tu país, y a lo mejor yo menospreciaba mi país, creyendo que yo era el que hacía todo. Y por eso vine enamorado de Jesús. Tuve un encuentro ese día con el Espíritu Santo, a la hora de la promesa del Padre, a la hora de la ministración del Espíritu Santo. Tuve un encuentro con el Espíritu Santo, y eso transformó mi vida. Vine enamorado de Jesucristo. Seguí asistiendo a fraternidad. Débora ya estaba asistiendo también, ya había tenido su encuentro con Jesús. Y nos invitaron a venía un SAEL de parejas, y era para el Día de los Enamorados en febrero, y le dije, te voy a invitar a este SAEL, te va a gustar. Ella no había asistido todavía a un SAEL, y ella dice que cuando íbamos para ese SAEL de parejas, le iba preguntando a Dios, Señor, ¿y este es el hombre que me vas a dejar a mí para el resto de mi vida? Yo ya no lo quiero. Es cierto, nuestro amor se había terminado como pareja, nuestro amor estaba destruido. Yo la había engañado a ella en 2 ocasiones, sabía con quiénes, y le había destruido su corazón. Pero en ese SAEL, la primera charla nos confrontó. Nos preguntaron quiénes vivíamos en unión libre, y yo levanté la mano y dije que nosotros. Y dijeron, ustedes viven en fornicación, y eso es pecado. Si sus oraciones no llegan al cielo, es porque ustedes están en pecado. Y mis oraciones no llegaban al cielo. Yo necesitaba tanta ayuda de Dios en ese momento, y sentía que mis oraciones no eran escuchadas. El primer coffee break salí corriendo, fui a tomar 2 tazas de café, una para ella y otra para mí, y se la llevé y le dije, Débora, los hombres siempre preguntan eso de maneras exóticas, pero yo te quiero preguntar, ¿quieres ser tú la mujer para el resto de mi vida? Ese fue un milagro, porque los dos habíamos acordado nunca casarnos más. Yo venía de 2 divorcios y ella de 1.
Y el segundo milagro fue que levantó su mirada y me dijo, sí, sí quiero. Después de ese Sahel, tomamos la decisión de contraer matrimonio. Llegamos a casa, le contamos a las hijas de Débora, que ahora son mis hijas, que íbamos a contraer matrimonio. Y empezó la Tercera Guerra Mundial, porque ellas no querían. Yo era un macho machista, un ogro, y ellas eran mujeres feministas. Y dijeron, ¿cómo va a meter a este hombre en la casa? Pero venía un Sahel de damas. Y le dije, voy a invertir para que ustedes tres vayan a ese Sahel de damas. Y fueron al Sahel de damas. Y la niña mayor, cuando entró a ese Sahel y empezó a escuchar la primera charla, empezó a llorar. Y le decía, mamá, yo no entiendo por qué estoy llorando. Mamá, no entiendo por qué lloro tanto. Hasta que la coordinadora le dijo, llora, limpia tu alma. Al rato le dijo, mamá, ya entendí, pongan en orden su vida, cásense. Y así fue como nos casamos. Nos casamos un 12 de abril del 2013. Justamente 6 meses después de haber llegado a Fraternidad. Y ahí empezaron a suceder increíbles. El 13 de abril, un día después, como 20 horas después de haber contraído matrimonio, a Débora la han invitado a compartir su testimonio en los planes de Renderos. Se levantó enferma, gravemente enferma, con su brazo inflamado, brazo izquierdo inflamado, y me dijo, mira cómo está mi brazo, me duele, rojo, caliente. Y yo sí identifiqué que ella había sufrido un ataque de trombosis en la noche. Y le dije, esto es grave, corramos al médico. Y me dijo, no, voy a ir a compartir mi testimonio primero. Fui y compartí el testimonio y cuando regresé a casa fuimos a pasar consulta y quedé ingresada. Yo había tenido una trombosis en la noche, habían 4 coágulos retenidos en las arterias y las venas. Y yo entré al hospital y lo primero que hice fue llamar al capítulo, llamar a mi familia y pedir que oraran por mí, porque aquí nos enseñan que el Señor sana a las personas que están enfermas. Yo empecé a pedir que el Señor me sanara, yo no quería que me operaran ni me hicieran ninguna intervención. Alfredo llamó a su capítulo, llamó a la iglesia y pidió que oraran también por mí. Y empezaron a llegar a hacerme exámenes y a llegar los resultados y al día 10 llegó el diagnóstico que teníamos tanto temor. El diagnóstico era cáncer linfático. Cuando llegaron y me dijeron que lo que yo tenía era cáncer linfático porque había unos ganglios inflamados, empecé a llorar porque pensé que me iba a morir y le dije, Señor, y ahora que te conozco y ahora que estoy empezando a servirte y enseñándoles a mis hijas, dame tiempo, quiero conocerte más. Y empecé a llorarle y no quería hablar con nadie, pero a las 2 horas de haber recibido el diagnóstico me llamó mi coordinadora y me dijo, dice el Señor que tu enfermedad no es de muerte, que como la de Lázaro va a ser para glorificar el nombre del Señor Jesús. Y me dio un versículo y yo me paré en esa promesa y dejé de llorar y dije, voy a salir sana del hospital. A los 3 días yo tenía que ir a una ultra y a una biopsia. Y cuando me hicieron la ultrasonografía, el resultado era negativo, no habían ganglios inflamados. Los médicos se reunieron y me hicieron 5 TACs, porque dijeron cuando las personas están nerviosas el cáncer se oculta. Cuando llegó el resultado de los 5 TACs, venía un milagro más. Era negativo a cáncer, no había cáncer, pero también decía que mis arterias y mis venas estaban sanas, que no había trombosis. Miren, los médicos me dieron el alta porque me dijeron que mi enfermedad se quedaba sin explicación, pero sí había una explicación. El Señor había cumplido la promesa que me envió a través de mi coordinadora. Cuando salimos del hospital yo salí feliz con una nueva oportunidad de vida. Hoy estoy cumpliendo 7 años de haber salido del hospital con esa nueva oportunidad de vida para servirle al Señor. Cuando salimos en el vehículo nos comprometimos con mi esposo que a donde nos llamaran íbamos a ir a testificar de ese Señor poderoso que acaba de sanar mi vida. Y que íbamos a ir a orar por los enfermos, porque en el hospital entendí la importancia de ir y imponer manos sobre las personas para que sean sanadas o llevar una palabra de aliento. Así que a partir de ese día pasamos los siguientes 6 meses yendo a todas partes. Íbamos a todos los capítulos donde nos llamábamos, a donde nos pedían que fuéramos, ahí estábamos nosotros, pero descuidamos una de las partes más importantes que te enseñan aquí en Fraternidad, nuestra familia. A los 6 meses regresábamos de un evento de inauguración de un capítulo y cuando entramos a las 11 de la noche mi hija menor salió y me dijo, ves qué bonitos los fraternos, bien lindos se ven en las fotos. Me le quedé viendo y no entendía el sarcasmo y me dijo, mami, yo fui con usted a ese Sahel de damas y le enseñaron que su primer ministerio es su casa.
Usted pasa todo el tiempo fuera con su esposo y no nos dedican tiempo a nosotros. No nos están enseñando nada de lo que aprendieron en ese Saer. Nosotras necesitamos aprender. Y mi hija tenía razón. Al principio me molesté, pero después entendí y nos pusimos en oración para que el Señor nos enseñara a organizar bien nuestro tiempo para poder servir y también compartir con ellas. Ya mi hija mayor había entregado su vida a Jesús a raíz de que yo me enfermé. Ella fue al capítulo, ese día escuchó un testimonio de sanidad y cuando llegó a la casa dobló rodillas y le dijo: Señor Jesús, si tú sanas a mi mamá, yo te voy a servir el resto de mi vida. Cuando yo llegué del hospital que estaba sana, ella buscó un capítulo de jóvenes y empezó a servir. Solo quedaba la niña pequeña. Sí, en este periodo, en el negocio estábamos sufriendo las dificultades de una quiebra. Yo no cerraba el negocio por la esperanza de poder vender toda la fábrica, lo cual nunca se dio. Pero sí llegó el notificador del juzgado del municipio donde estaba la fábrica, con un legajo de documentos en el que nos comunicaba que habíamos sido embargados por un banco y que habían embargado 10 propiedades de papá. Y porque mi papá era el codeudor de la deuda. Entonces yo me molesté con el Señor. Teníamos apenas 6, 7 meses y me molesté con el Señor. Y lo volteé a ver hacia el cielo y le dije: ¿y no eras tú el que me ibas a sacar de todo esto? ¿Y no eras tú el que ibas a pagar todas mis deudas? Yo había recibido una palabra profética que el Señor iba a pagar todas mis deudas de una persona que no conocía y no sabía que tenía tantas deudas en ese momento. Y entonces me molesté con el Señor. Y en ese momento empecé a planificar mi suicidio. Cómo iba a llegar a casa y me iba a suicidar, porque yo no sabía cómo llegar donde papá a decirle: papá, perdí todo tu patrimonio. Sin embargo, en ese momento sonó mi teléfono celular y era un fraterno. Y me decía: Alfredo, no sé cómo aparece tu número telefónico en mi celular, pero fíjate que el testimonio que iba a venir esta noche no pudo venir y necesito que tú vengas a dar tu testimonio. A estas alturas nosotros ya habíamos visto milagros. Ya habíamos visto la sanidad de Débora de su cáncer linfático. Ya el Señor me había quitado el licor, las malas palabras, la droga, la pornografía. Nosotros teníamos iglesia. Podía llegar a contar que el Señor había obrado en nosotros. Y me fui a ese capítulo a contar cómo el Señor había transformado mi vida en esos pocos meses, pero también les dije: pero en este momento estoy sufriendo algo que no sé cómo enfrentarlo. Y les conté que me habían embargado las 10 propiedades de papá y que yo no sabía cómo resolverlo. Pero Fraternidad es una organización llena de amor, y ahí estaba un fraterno que levantó su mano y dijo: mire, yo conozco un abogado jubilado que le puede ayudar en esto, él es experto en estas cosas. Y me llevó donde ese señor jubilado, experto en estos temas. Cuando llegamos, me dijo: si el banco te embargó es porque no tenés para pagarle. Y yo le dije: no tengo para pagarle. Y si no tenés para pagarle al banco, ¿cómo pensás pagarme a mí? Y tuve que bajar la mirada y decirle: no tengo. Entonces ese hombre extendió sus brazos, tomó todos mis documentos y me dijo: yo voy a ver tu caso. Dios estaba moviendo el corazón de un hombre para ayudarme. Dice el abogado que es el único caso que él ha visto de forma gratuita. Nosotros nos habíamos comprometido con el Señor que donde nos llamaran íbamos a testificar, y a donde nos llamaran para orar por enfermos íbamos a ir. Nos llamaron de todo el país, y en ese momento nos estaban llamando de Guatemala. Fuimos a Guatemala a presentar nuestro testimonio como matrimonio. Cuando veníamos pasando la frontera, esos eran 8 o 9 meses después de haberle entregado los documentos al abogado, me sonó el teléfono y era el abogado. Yo no lo había vuelto a ver desde que le entregué los documentos. Y me dijo: quiero leerle el veredicto del juez en el caso del banco contra su fábrica. El veredicto del juez dice: desgrábense todas las propiedades de don Alfredo González. Aplíquese dación en pago solo a capital, por una dación en pago que le dimos al banco y que ellos la ocultaron para podernos embargar todo. Y obligo al banco a pagar las costas de desgravación. Nosotros nunca fuimos a un juicio, pero Jesucristo sí estuvo con nosotros.
A raíz de esa situación continuamos con nuestro servicio, pero la empresa que teníamos no pudimos sostenerla. Estábamos tan emproblemados debido a todas las malas decisiones que habíamos tomado como administradores que finalmente la cerramos y nos quedamos sin recursos. Y tuvimos lo que yo llamo un curso acelerado de dependencia en el Señor. Durante los siguientes 4 años no tuvimos una fuente de ingreso secular, pero en la casa no faltaba nada, no faltaba ni la comida, ni el agua, ni la luz, ni el teléfono, ni el cable, ni el internet, ni la gasolina. El Señor proveía para todo de manera sobrenatural. Cuando las niñas preguntaban, ¿y ustedes cómo hacen? Nosotros no hacíamos nada, o sea, nada más que intentar vender la maquinaria de la empresa que Alfredo tenía, pero nadie nos tomaba la llamada. Pero el Señor obraba de manera sobrenatural, porque Alfredo aquí, de las primeras lecciones que aprendió en fraternidad fue sembrar. Ya hemos aprendido que el que siembra generosamente, generosamente cosecha, y siempre venían cosechas. Al principio yo me oponía porque a mí no me gustaba, no era, yo trabajé en un banco durante mucho tiempo y aprendí que había que hacer un presupuesto y ser ordenado con el dinero. Y entonces en mi mundo no cabía que todo el dinero que usted tenía lo podía ofrendar. O sea, yo discutía con él, pero siempre Dios es tan fiel que normalmente un día después de que él había sembrado lográbamos sacar un negocio grande que habíamos tenido retenido. La persona llamaba y decía, quiero comprar ese equipo, quiero hacer eso. Y yo me quedaba impresionada y decía, Dios mío, ¿cómo funciona esto de la siembra? Pero con los días fui entendiendo cómo funcionaba, con la lectura de la palabra en casa, con la enseñanza del Señor en los capítulos. Y entonces empezamos a sembrar. Ya no me oponía que él sembrara libremente, yo aprendí a sembrar también. Y esos 4 años vimos la mano del Señor. Mi hija mayor se graduó de ingeniera industrial y nos pusimos en oración para que el Señor le regalara un empleo. Le regaló un empleo como ella lo pidió en esos papelitos, y ese empleo fue una fuente con la que el Señor nos ayudó a tener provisión en casa. Pero no dependíamos de ese empleo porque mi hija no ganaba muy bien. Pero ella trabajó 2 años en ese lugar y el Señor le dio 2 aumentos de sueldo. Era algo que le habían dicho que ella no iba a ver en esa empresa, pero estuvimos en oración y el Señor lo hizo. Después oramos para que el Señor le regalara un empleo en una empresa internacional, transnacional, y el Señor se lo regaló. La niña pequeña que finalmente, después de una batalla de oración de 6 meses, llegó a los pies de Jesús. Ella llegó un día a la casa y dijo, mami, yo me quiero ir a Australia, yo quiero ser luz y sal en ese lugar. Mi hija tenía promesa de que pues, si ella le servía al Señor, el Señor la iba a usar para ser luz y sal para muchos jóvenes y muchas familias iban a ser transformadas por su testimonio. Mi hija llegó y me dijo, ayúdeme, póngase en oración, que el Señor me lleve a Australia. Y yo me puse en oración, pero para que el Señor no se la llevara, porque yo no quería que mi hija se fuera.